Bueno, muy buenos días. Le estamos hablando desde Chilco, distribuidora de gas y energía, distrito de Eje Cafetero. Tenemos a 4 empleados que nos van a estar apoyando en esta charla acerca del Código Sustantivo de Trabajo. Bien, entonces nos acompañan Natalie Duque y Claudia Ríos, que trabajan en el área de caja, Luz López como asistente administrativa y José Osorio, que trabaja en el área de operaciones. Y mi nombre es Daniel Mota. Vamos a hablar el día de hoy, muchachos, acerca del decreto 2603 de 1950 a nivel nacional. Listo, cualquier pregunta que tengan, pues con mucho gusto acá la vamos a contestar. Decreto 2663 de 1950 del Código Sustantivo de Trabajo. ¿Qué se refiere a eso? Básicamente lo que a nosotros mucho nos interesa, que es acerca del contrato de trabajo. Vamos a ver algo acerca de definición. La legislación laboral o el derecho laboral tiene como objeto la regulación del trabajo humano realizado en forma libre o por cuenta ajena, a cambio de una contraprestación. Ese es el contrato. En Chilco, distribuidora de gas y energía, velamos en la protección de los derechos de nuestros trabajadores. ¿Qué se entiende por contrato laboral? Según el Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 22, indica que un contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural o jurídica se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante una remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador, y quien lo recibe y remunera, empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, se denomina salario. Esta remuneración puede ser en efectivo, de manera que le vamos a pagar, o en especie. Bien, cuando hablamos de remuneración en especie, no puede superar hasta el 50%. Bien, y si ganan el salario mínimo, hasta el 30% se le puede pagar en especie. ¿Y qué es en especie? Si usted vive en algún lado, si dicen que yo con el arriendo le pago parte de su sueldo, eso sería en especie o con algún otro artículo, ¿vale? Algunos elementos esenciales según el artículo 23 en el Código Sustantivo de Trabajo. Chilco cumple con esos elementos esenciales. ¿Por qué? Porque en el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo marcan, bien importante, que debe cumplir con 3 elementos esenciales. ¿Y cuáles son esos 3 elementos? Una, que la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. Ejemplo, un contrato de una persona natural como empleada de Chilco. Entonces todos contamos con un contrato, ¿cierto? Y dentro de esos contratos está el contrato verbal y el contrato escrito, que ahorita lo vamos a ver. Número 2, la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto al empleador. Cuando nosotros firmamos como empleados, tenemos que depender de una subordinación de parte de la empresa. Entonces, ejemplo, el empleado se contrata bajo una tarea o un cargo específico, así como ahorita lo hablamos, que están en el área de caja, en el área de administrativo y en el área de operaciones. Y número 3, todos contamos con un salario como retribución del servicio. Entonces se evidencia un salario básico para el desarrollo de cada una de las funciones. A cada uno nos asignaron en el momento que nos contrataron un salario básico o un salario variable para cumplir con nuestras tareas o nuestras labores. Hay unos beneficios según el contrato. Nosotros todos tenemos en Chilco Distribuidora, según el artículo 19, tenemos un contrato escrito. Bien, de ese contrato escrito salen unos beneficios y una estabilidad laboral, que es lo que yo les quiero comentar. ¿Qué beneficios tenemos acerca del contrato, del tipo de contrato que Chilco Distribuidora tiene para cada uno de ustedes? Entonces, en este caso, todos tenemos un contrato escrito, ¿cierto? Todos firmamos un contrato. Y dentro de ese contrato hay 2 tipos de contratos, uno a término fijo y uno a término indefinido. ¿Qué muestra el artículo 16 del Código Sustantivo de Trabajo con contrato término fijo? Dice, el nuevo texto es el siguiente: el contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Es decir, siempre vamos a firmar
por 3 años y en 3 años ustedes pueden tomar la decisión de si continúa o no continúa. Y si de lo contrario no se renueva a los 3 años, pues se va a renovar automáticamente de nuevo a los 3 años subsiguientes. Bien, eso es en el contrato a término fijo, donde nos pactan una fecha de terminación de nuestro trabajo. Pero en el caso de Chilco Distribuidora, tenemos regidos bajo el artículo 47, que es duración indefinida. ¿Qué quiere decir esto? Que el contrato de trabajo no es estipulado a término fijo, es decir, que no está estipulado a término fijo, o cuya duración no esté determinada por la de obra o naturaleza de labor contratada. No se refiere a un trabajo ocasional o transitorio. Nosotros no estamos realizando un trabajo ocasional o transitorio, sino será contratado a término indefinido, es decir, sin fecha de terminación. Es decir, nosotros nos contrataron hoy y no tenemos una fecha de terminación para nuestro contrato de trabajo. ¿Qué estabilidad laboral nos puede dar eso? Muy buena, ¿cierto? Porque nos están diciendo continúe trabajando hasta que usted quiera o hasta que de pronto nosotros irrumpamos en alguna de las normas que tenga la compañía. Tenemos algo bien importante dentro de esto, son las causas de terminación del contrato. Cuando tenemos unas causales de terminación del contrato, en el caso de término fijo, entonces usted cumple el tiempo estipulado y automáticamente pues, le puede decir continúa o no continúa. Pero cuando nosotros tenemos un trabajo a término indefinido como el que nosotros tenemos en este momento en Chilco Distribuidora, hay unas causales de terminación. Y si nosotros no tenemos unas causales de terminación definidas, es decir, que nos van a sacar sin justa causa, tenemos derecho a una ¿qué? Indemnización. ¿Listo? Caso que no tendríamos en el tema que nosotros en el contrato de término fijo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el contrato de código fijo o de trabajo fijo, pues termina usted su obra o labor, automáticamente su contrato ha terminado. En el caso del término indefinido, tenemos derecho a unas indemnizaciones. Entonces, esa es la estabilidad que Chilco Distribuidora nos da a nosotros. Bien, uno que nos contrata a término indefinido, otro que nosotros tenemos derecho, en el caso dado que nos quieran sacar de nuestra compañía, tenemos derecho a una indemnización. ¿Y la indemnización qué es? Un salario mínimo por el primer año, es decir, 30 días por el primer año y 20 años por cada año subsiguiente. Esa es la indemnización. ¿Ahí les queda claro? Es decir, nos van a pagar en la indemnización 30 días en el primer año y 20 días por cada año que nosotros estemos trabajando. ¿Bien? Entonces, ese es el cálculo del cual se hace sin justa causa. ¿Es decir? Exacto. La empresa tomó la determinación de que hoy cualquiera de ustedes sale. Entonces, sin una justa causa, entonces tenemos derecho a una indemnización. Bien, distinto sería en término fijo, que digamos, pues esperemos hasta que cumpla el tiempo, hasta que cumpla el año y vamos a sacar a esta persona. Nosotros tenemos un contrato laboral a término indefinido y nos brinda una estabilidad laboral. ¿Vale? En resumen, vamos a ver unas conclusiones. Y dentro de esas conclusiones vamos a ver el contrato laboral en Chile. Uno, que hay una clasificación del contrato y estamos a término ¿qué? Dentro de ese indefinido. Bien, se estipula lo siguiente en el contrato de término indefinido: se da la fecha de inicio, pero no de terminación. Bien, Chilco Distribuidora también en el contrato laboral tiene una forma de contrato escrito, según el artículo 39, y se hace un contrato por persona a laborar en donde ambas partes están de acuerdo. También cuenta con unos elementos del contrato que ya vimos, que según se rige en el artículo 23, que cumple con los 3 elementos del contrato. Chilco también tiene un periodo de prueba, es decir, todas las personas que entran nuevas tienen un periodo de prueba de 2 meses, según el artículo 78. También hay
unos elementos que se pueden hacer en el momento de la suspensión laboral, que se detallan acá, pues más adelante los vamos a ver, que puede ser por fuerza mayor, que puede ser por suspensión a actividades o cláusula temporal, y también dentro del contrato todos tienen unos derechos y unas obligaciones. Dentro de esos derechos tanto el empleador como el empleado. Parte de esos derechos es dar instrucción del empleador, dar instrucciones, emplear al trabajador y dirigir el trabajo. Y del empleado es recibir un salario. Tiene que tener un descanso legal, unas prestaciones, unas vacaciones y tener una jornada laboral. Y dentro de las obligaciones del empleador es dar los elementos de trabajo necesarios para que todos ustedes puedan cumplir con esas obligaciones, cumplir el reglamento, pagar salario pactado y cuidar la integridad de cada uno de los empleados. Y nuestras obligaciones como empleados es realizar la labor personalmente, no divulgar información de la empresa y cumplir con sus funciones pactadas. Entonces básicamente eso es como un recuento de lo que estamos actualmente trabajando en Chilco Distribuidora de Gas y Energía y el modo como tenemos actualmente el contrato laboral de cada uno de ustedes los colaboradores. Bien, entonces, ¿alguna pregunta? Así que vamos. Bueno, muchísimas gracias.